de la electricidad. Pero antes del audio, por supuesto, tiene el sonido. El sonido como fenómeno físico. Como fenómeno físico, es decir, como algo que existe en nuestro entorno y que podemos percibir mediante los sentidos. Entonces la ciencia estudia el sonido, la rama de la física del sonido, es la acústica, ¿no? Y es una rama que se divide en otras pequeñas ramas especializadas en cada uno de los aspectos posibles de estudiar del sonido. Es decir, su relación con distintos sectores. O tienen sus distintas aplicaciones. En ese sentido tenemos, por ejemplo, la física, que es la rama de la acústica, que se encarga de descubrir el sonido en su sentido más elemental, en su sentido más básico. La psicoacústica, que ya trata de la percepción del sonido. Y que en todo caso son dos cosas que van de la mano, ¿no? Que no podríamos estudiar el sonido como desde un punto de vista físico sin antes entender cómo lo percibimos, ¿no? Eso quiere decir que para que realmente para nosotros los seres humanos, los seres vivos en general exista sonido, tenemos que tener la capacidad de percibir, ¿no? Y ahí por supuesto que se suscitan una serie de temas que ya van desde lo psicológico hasta lo social. Sin embargo, también la psicoacústica nos permite encontrar que el sonido no solamente es lo que percibimos, hay mucho más allá que excede nuestra percepción. Y eso ya todo lo puede estudiar desde la física física, porque psicológicamente ya no significa nada para nosotros. El ultrasonido, o la transmisión del sonido en el espacio, o en otros entornos intermedios. Cosa que para nosotros es una cosa muy loca, pero bueno, es una cosa que también existe. Toda vez que se quiere entender, por ejemplo, cómo funcionan las cosas de nosotros. Bien. Ahora, por debajo de esto ya se encuentra la acústica musical, ya combinando el entendimiento del mundo físico, del mundo psicológico, psíquico, nos permite entender por qué y cómo tanto la música como tal, la música ejecutada, la ejecución musical, como los timbres de los distintos musicales de la voz, nos afectan. Porque la música se forma no solamente por una combinación de sonidos bonitos, armónicos y tal, ¿no? Hay una explicación física y biológica de por qué la música es música. Y por qué eso no funciona en nuestra especie, ¿no? Es decir, no es que los animales no perciban la música, pero no le dan el mismo valor. No, para nada. Bueno, el tema y algunos ejercicios, digamos, llamados de esfera humana, porque cierta música tiene cierto valor en determinado grupo de personas de la cultura, y por qué no vale lo mismo en otros. De todo eso se sabe estudiar la acústica musical. Adicionalmente de la conformación de todos los sonidos que nosotros llamamos musicales. ¿Por qué un sonido? ¿Por qué no tan piano musical? Porque yo creo que la guitarra no lo es. Bueno, como les mencioné ayer, también tiene que ver con una cuestión cultural. Y eso se debe a la música. De todas maneras, igual hay una explicación física de por qué ambos sonidos son distintos, ¿no?
Bien, la acústica arquitectónica, que también nos es relevante a nosotros los músicos, porque se encarga de estudiar el sonido y su relación con los espacios. Con espacios como esta aula, como un teatro, como un cuarto, como un baño, como cualquier espacio que se pueda imaginar, cualquier espacio construido. Pero no solamente espacios construidos, sino también naturales, como las cuevas, por ejemplo, o los bosques, o un descampado, o el altiplano. La acústica arquitectónica estudia la relación del sonido con el entorno, físico, con el ambiente. A nosotros nos resulta relevante entender la acústica desde el arquitectónico por el tema de que el sonido interactúa con el ambiente y eso lo modifica, ¿no? Particularmente los que tienen experiencia en el estudio saben por qué el estudio tiene que estar acusticado, tiene que estar tratado para que no se boten resonancias que sumen o modifiquen un tono en particular, un sonido cualquiera. También tiene que ver con el tema del aislamiento y aporte. En nuestro caso en particular, por ejemplo, he sabido que muchos docentes que pasan clases debajo de nosotros siempre se están quejando. Las músicas son horribles. Entonces, abordando eso desde la acústica, sería el problema de cómo aislarnos del resto del edificio. ¿Lo ves? Otro aspecto, la bioacústica, y esto es muy interesante, porque se refiere a cómo interactúa el sonido con las especies, con la vida. ¿Cómo afecta el sonido a los cuerpos? No es lo mismo que el estudio de la percepción. Ojo. La bioacústica para dar un ejemplo, la bioacústica estudiaría cómo estudiando las frecuencias graves, por ejemplo. ¿Cómo lo percibimos? ¿Por qué le damos un valor, digamos, de soporte armónico, de fundamento armónico? Obviamente relacionado con la acústica musical. Pero la bioacústica estudiaría cómo nos afecta una frecuencia grave, que es una frecuencia enorme, al cuerpo, y se nos puede afectar seriamente. Una vez han estado cerca de un parlante, espero que no lo hayan hecho, seguramente han sentido como las frecuencias graves, sentía algo que se sentía. Incluso tapándose los oídos, cuando se tapaba de ligera, pero sentía. La frecuencia, al ser una cuestión física, una manifestación física, afecta a cualquier cosa. Será invisible, pero no es inmaterial. Al igual que, bueno, la luz es visible y pensamos que la luz es inmaterial, pero no lo es. Todo lo que existe en el universo es inmaterial. Entonces, el sonido no está excluido de eso y los cuerpos no están excluidos de cómo nos afecta el sonido. Y esta ciencia se hace más relevante desde la aparición del sonido amplificado, los parlantes, que se pueden utilizar, literalmente lo utilizamos de hecho para el entretenimiento, pero también se los ha utilizado para otros fines, como la guerra, ¿no? Claro, la guerra con frecuencias graves, que se revuelva la señal. O las frecuencias ultrasónicas que producen un problema en el sistema auditivo, del que no estás muy consciente a nivel auditivo, pero del que opera. Y el año, hace un par de años, de hecho, hace varios años, me acuerdo notablemente que creo que en La Habana hubo un ataque con una de esas granadas aturdidoras, o algo así, pero el punto era que la gente resultó aturdida en un centro comercial, una cosa así, no había mucha gente. ¿Y cómo lo lograron? Con frecuencias sumamente agudas, que no las pueden escuchar, no podemos sentir cómo se nos penetra, nos revuelve la cabeza. Y bueno, en todo caso, el estudio de la comunicación de los animales también daría este plan, ¿no? Particularmente de las ballenas, de la forma de comunicación humana más interesante, que yo conozco que, bueno, responde también a una emisión de frecuencias que para el ser humano son tanto incomprensibles, pero que las ballenas
canto de la ballena. Traducido a frecuencias que podemos escuchar, es una cosa muy interesante. O sea, la ballena. De todas maneras, ya que hablamos de ballenas, nos vamos a saltar un poquito hacia otra rama que es, va de la mano, si estudiamos cómo se comunican los cetáceos, que es la acústica submarina. ¿Cómo se transmiten sonidos bajo el agua? Nosotros, como seres humanos, no hemos evolucionado para percibir sonidos bajo el agua. De que lo percibimos, lo percibimos, pero es una cosa apagadísima, ¿no? Ineficiente. Claro, típico caso cuando estás con tus padres en la piscina, cuando eres chiquito, te metes, te van a decir algo, se sumergen los dos y le dicen algo, no te dice nada. No nos lo permiten esto, bueno. Pero como les digo, ciertas criaturas marinas, el caso es que sí han evolucionado para comunicarse de una manera eficiente bajo del mar. Es una acuática en realidad. Pero bueno, se entiende que en general las especies de mar son las que, los mamíferos de mar son los que están dentro de esa categoría donde pueden comunicarse sonoramente bajo el agua. En tanto que los peces de río, como los peces de río, me parece que no lo hacen. Todo es a través del movimiento. Pero bueno, entonces como pueden ver son cosas que se van de la mano de la biología más que nada. Bien, de todas maneras, todas estas ramas de percepción o de interacción con el cuerpo tienen que ver, se relacionan también con la acústica fisiológica. Es la acústica de los órganos, es decir, es el estudio de los órganos que perciben sonidos, y de todo lo que involucra, porque el oído no solamente hay un micrófono incorporado que hace el oído y ya está. El oído es una cosa compleja, es una cosa que aún no se entiende a cabalidad. Y es un sistema muy complejo y que además no solamente termina en el último nervio del sistema auditivo, sino que va directamente al cerebro, ¿no? Y lo que nos pondría que realmente no podemos encontrar dónde termina exactamente el proceso auditivo. El cerebro es una cosa muy grande, muy compleja. Y ahí nos pone de manifiesto ciertos procesos neurológicos que se suscitan para recordar, por ejemplo. Nosotros recordamos los sonidos con un mecanismo mucho más complejo que, por decirles, una impresión. Claro, me refiero a impresión sonora como cuando haces un disco de vinilo. Agarras y literalmente imprimes los surcos que representan las ondas sonoras en un material que además es susceptible a ser reproducido, a ser leído. En el cerebro no pasa eso, no es que los sonidos están ahí plasmando y nuestro cerebro tiene forma de canciones o de cumbia y tal, ¿no? El cerebro recuerda los sonidos a través de la memoria emotiva, de las emociones que nos han causado. Y eso explica por qué la música es música, por qué nos importa la música. Que nos ha suscitado una serie de emociones. No voy a decir ni buenas ni malas, dramáticas, felices, nada, sin valores, pero emociones. Y esa es la base de la memoria musical, de la memoria sonora, literalmente. Y no hago lo propio pasa en otras especies, ¿no? Los perros, por ejemplo, por algo que conocen nuestra voz. Y es muy fácil confundir a los animales. Puedes escuchar bien un sonido, puedes escuchar. Esa voz no es familiar, en realidad es otra persona que imitando la está analizando. Pero bueno, en realidad las personas se están. Bien, pasando a otro tema, la acústica ultrasónica. ¿Qué es la acústica de los sonidos ultrasónicos? ¿Cuáles son? Sonidos que exceden el umbral de percepción, o sea, sonidos extremadamente agudos, frecuencias extremadamente altas. ¿Dónde se dan esas frecuencias? Para empezar, en el espacio. Pero eso no nos importa porque nosotros nunca vamos a ir al espacio.
La humanidad ha llegado al espacio, claro, pero los astronautas, nosotros, los alumnos de la carrera de música, en nuestra vida vamos a tocar. Sin mencionar que el programa espacial de nuestro país. Pero bueno, en todo caso, la acústica transmite estudia el sonido en el espacio. Pero en la Tierra lo estudia desde la perspectiva, por ejemplo, de los animales, murciélagos, las ballenas, los propios perros, todas las especies que pueden reproducir y también percibir sonidos demasiado agudos. También tiene que ver con la emisión de estos sonidos por algún fenómeno natural o por algún mecanismo artificial, como les decía, el tema de los sonidos que aturden, que los utilizan también frecuencias. Y eso básicamente. Nótese, aquí es notable mencionar que el oído humano no es precisamente más capaz de todas las especies, ¿no? Hemos mencionado que, bueno, de hecho es hecho conocido que hay otras especies como los perros que perciben mucho más alto. Entonces, en realidad no es cuestión, digamos, de qué tan agudo es el sonido que puedes percibir como signo de evolución. Es que quizás en nuestro caso nunca ha sido necesario, por eso no hemos utilizado para percibir frecuencias ultrasónicas. Claro, porque la voz está, digamos, en un registro más bien bajo, la voz en general, la voz en general, si la voz es grave o aguda. Pero no se vamos a llegar a eso. La macroacústica, esto es bien interesante, se refiere al estudio de los sonidos enormes. ¿Cuáles son los sonidos muy fuertes? Que se dan en la naturaleza, como por ejemplo la erupción de un volcán o un terremoto, los truenos, el propio mar, cuando está dado de suerte, peor cuando hay olas, tsunami. Pero también estudia el sonido de las explosiones, las detonaciones, las bombas. ¿Cómo sonaba la bomba atómica? Pero un sonido que enorme, demasiado grande. Que no podemos concebir la situación, todos nos conocen. De hecho, la intensidad de la explosión decía que era como ver dos soles, uno el sol izquierdo y el otro el. O sea, el que ha estado cerca, el que ha estado en medio de la explosión realmente ha sido desintegrado. Pero los que han estado cerca y no han sido previstos realmente han quedado ciegos. Cosa bestial. Entonces, bueno, lamentablemente la macroacústica dice que es más con en fin, altista no quiere. Pero también tiene que ver con el tema industrial, ¿no? Las fábricas producen grandes presiones sonoras para maquinaria, estudia, por ejemplo, propone mecanismos de seguridad preventiva, precisamente para los trabajadores que están enfrentados a grandes trabajo, la fábrica, la mina y tal. La acústica estructural tiene un poco que ver con la acústica arquitectónica. En realidad, más que referirse al relacionamiento del sonido con el ambiente, que en otras palabras es, pues, se traduce en eco, reverberación, la acústica estructural estudia cómo se transmite el sonido a través de las estructuras, no cómo rebota, digamos, sino cómo se transmite a través. Porque el sonido se transmite a través, no solamente a través de esta gran estructura que llamamos aire, en la que estamos inmersos, o
o bien agua en la que están inmersas otras especies, sino también a través de, por ejemplo, la madera, el metal, o no se transmite de una manera distorsionada, en fin, todas esas cuestiones que tienen que ver con los materiales. Por tanto, obviamente, además está decir que es parte fundamental de la música electrónica. Bien, la acústica fonética, ¿qué se refiere al estudio del habla? Y esto es súper interesante porque a raíz del estudio, la descripción y el análisis del habla se lo puede explicar. Y así, bueno, obviamente, todos los hallazgos que se han ido dando en el siglo XX de este estudio, realmente los vemos sintetizados, traducidos, quieren así, en la inteligencia artificial, que permite que personajes, por ejemplo, virtual hablen de voz. No es que un cuate ha grabado así miles de palabras, la idea no es esa, la idea es un mecanismo que habla, que habla por sí mismo. Esa es la idea. Ya actualmente saben que está logrado de una manera impresionante. Era lo pueden ir una macana, pero ahora, no es que ahora, bueno, eventualmente va a ser impecable, pero bastante, son bastante mejores de voz. Pero esto, como les digo, se remonta a varias décadas atrás, cuando crearon mecanismos duros, es decir, con engranajes, con piezas, ustedes nos pueden llamar que son como robots, y prácticamente, que producían voz. ¿Cómo lo hacían? Emitiendo una frecuencia y cambiando los gobernantes con material específico, que le daban forma de O, forma de U, forma de A, forma de D, las consonantes y todo lo que quieran, y hablaban. Y hacían que hablen. Obviamente hablaba como robot. Hay que por otro lado las aplicaciones creativas son estas, como el poder, el autotune, esto tiene que ver con la aplicación viene del estudio de la arte. Y nosotros, cuando imitamos un acento, qué sé yo, un acento argentino, o hablamos otro idioma, estamos teniendo un proceso de análisis que no siempre es muy eficiente, por eso hablamos con nuestro propio acento. Por eso, en general, la gente habla con, digamos, hablo inglés, pero hablo como boliviano. I'm speaking English. I'm very good. I'm very good. I'm very good English. ¿Cómo hablas inglés? El iPhone. ¿Ves? O el clásico chiste de los hindúes que no pueden hablar bien. Ahora, una cosa clave para nosotros los músicos es que la música está determinada por la fonética. Nuestras construcciones musicales, las melódicas, por ejemplo, sobre todo las melódicas en realidad, y de alguna manera las rítmicas también, están determinadas por el habla. Antes, digamos, del metro o de la escala está el habla, cómo hablamos. Entonces, alguna vez, seguramente han visto en YouTube un video, no sé de cuánto, pero que explicaba cómo la música, por qué la música alemana suena alemán, pero la música francesa suena francés y así. ¿Por qué Beethoven suena alemán? ¿Por qué, qué sé yo, Saint-Saëns suena francés? Y plantea que detrás de toda esa tradición cultural, primero está el idioma. El idioma, entonces, es lo que va a determinar. El alemán tiene cierta cadencia, por tanto, la música, la construcción melódica va a tener algo derivado. Entonces, a mí me pareció interesante, obviamente no es una cosa que la pueden aceptar, digamos, inmediato, no quieren,
Pero yo les digo que para mí sí tiene verdad, sí tiene realidad, porque cada nación tiene una forma particular, digamos, de hablar y que funciona en su música tradicional. Escuchen ustedes, por ejemplo, la música tango, la forma de cantar de tango es una cosa bien argentina. Como si cantaras un tango con acento, qué sé yo, joya, no es que no funcionaría porque es el mismo idioma, pero aún así sería raro. Lo que le creo que para tango tengo que cantar como argentino más. ¿Cómo hablan los andaluces, no? Por ejemplo, los madrileños no hacen flamenco, ¿no? Y si lo hacen, los catalanes, como Rosalía, tienen que hablar como andaluces, porque si no, hay un problema. Que no, insisto, no es insalvable, pero surge a la luz. Y ahí lo ven. Entonces, bueno, pues hip hop en general se entiende que viene más del inglés, pero el inglés del guerra. Y sin embargo, hip hop en todo el mundo, hay en árabe, hay en francés, el idioma que ustedes se pueden imaginar, en japonés. Pero tiene su propia cosa, tiene su propio espíritu, si lo podemos decir. Entonces ya no puede decir esto es una música americana, muy adaptado, y esa adaptación surge desde cómo hablan las personas. Notablemente, sin embargo, los japoneses, para cantar música que no es tan japonesa como rock y tal, sí modulan un poco el japonés para que suene un poco gringo. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero hay cantan medio agringados los japoneses. Yo me he dado cuenta y dije, no, y yo estudiaba japonés, entonces, porque no le entiendo nada de eso, pero canta como canta como empezando así de la luego arigato. ¿Ves? Entonces, bueno, así que mi recomendación en ese sentido es que aprendan idioma. Les va a ayudar mucho en su práctica. Claro, ustedes dirán, pero basta con saber inglés, está bien, pero aprendan a hablar. Va a ver que es un mundo distinto, es un mundo muy enriquecedor aprender idioma. Sí, aprendan chino. El chino, como es un idioma tonal, aporta mucho a nuestro cognitivo. Irlandés, es jodido. Sí, es el inglés. Pero es bonito, ¿no? O aprendan, por ejemplo, ruso o árabe para practicar sus consonantes. Alemán. O alemán. Hay muchos idiomas. Y actualmente es muy fácil aprender idiomas. No es como antes que gusta muy fácil. Pasa tu lección y literatura. No, entonces yo te recomiendo. Entonces aprendan idiomas y aprendan a cantar. No saben lo que es muy bueno, muy positivo. Yo la Aymara, que no lo hagan porque lo dice el gobierno y tal, háganlo porque es bonito hacer. Porque es enriquecedor, sobre todo. Bueno, no sobre todo, ambos idiomas. ¿Sí? Eso es. Y por último está el tema de las mediciones acústicas que al final involucra a todas las ciencias. Las mediciones acústicas las hacemos todo el tiempo para cualquier cosa, ¿no? Medimos, qué sé yo, las resonancias en un ambiente, medimos la presión sonora, al mezclar también en un estudio o en el cajón, o lo que sea, estamos ante mediciones cuando vemos los metros, los voltmetros y todo eso. Entonces, hay una ciencia específica que se encarga de proponer métodos de medición y, por supuesto, proveer los insumos necesarios. ¿Vale? Pero eso ya tiene que ver con la demanda que existe. Para nosotros los músicos, por lo general, lo que más nos interesa es el volumen, que determinar frecuencias, ¿no? Relacionar eso con frecuencias en específico, por ejemplo, y el tema de lo espacial, ¿no? Que tiene que ver con la imagen estéreo o la imagen surround. Entonces, como pueden ver, la ciencia, las ramas de la música en realidad,
las ramas de la acústica se complementan las unas con las otras. No son cosas duras y como los físicos no cometemos con los prácticos. Todo es una cosa que al final el ingeniero acústico de alguno u otro modo conoce y pues la va relacionando. Eso es. Entonces, bueno, ahí tenemos el objeto de estudio de la música. Todo lo que ya mencionamos son aplicaciones. Pero ¿cuál es la materia prima? Obviamente. ¿No? Y el sonido lo definimos, aquí tenemos la definición del diccionario, consiste en la propagación de una perturbación general. En realidad, decimos aire, para empezar, aire, porque es el medio elástico que nos rodea, el aire. Pero el sonido no es exclusivo del aire, como demuestra la acústica estructural o la acústica submarina, ¿no? El sonido puede propagarse en otros medios. Bien, propagación. ¿Por qué decimos propagación? Porque si el sonido no se propaga, ¿por qué? Porque las ondas no pueden ser estáticas. Eran estáticas, no producirían una perturbación. Es decir, si hay otras estáticas. A lo que me refiero es que se quedan en un solo lugar físicamente hablando. No produciría una perturbación. Entonces, si tenemos perturbación, como precisamente eso, algo que va moviéndose, que va viajando y que va cambiando estructuralmente nuestro medio, el medio por el cual estamos viviendo, ¿no? Por tanto, el sonido sí, una propagación, una perturbación general. Es tan simple como eso. Ahora bien, imagínense ustedes las moléculas de aire que nos rodean. Imagínense así como puntitos, no hay otra forma de contar. En general, cuando nosotros estamos quietitos y no estamos hablando ni nada, las moléculas están tranquilas, están tranquilas, están sin perturbación, en otras palabras, por decirles una imagen un poco imaginativa, están flotando sin que nada las moléculas, están ahí como que cualquier cosa las va a perturbar. Hago esto, por ejemplo, y esas moléculas, por esta acción, por la energía de mi acción, van a colisionar unas con otras, ¿no? Estaban ahí, chasqueo, van ahí y se van a chocar. Al chocarse, las de acá con las de acá, para desplazar a las de acá, que a su vez van a desplazar a las de acá, y a las de acá, y a las de acá, y así sucesivamente. Se está propagando. Sin embargo, las moléculas que estaban acá no se van a mover, solamente se van a perturbar. Como un chicle que lo hace así, y vuelven a su tamaño. Entonces, se van contra otras, pero vuelven. Sufren un proceso a la inversa, una reacción. ¿Va? Bueno. Las de acá lo propio. ¿Va? Bueno. O viéndolo ya de un modo esquemático, pasa esto. Suben y vuelven a cero. La del otro lado baja por la reacción, pero vuelven a cero. Y así sucesivamente. Y así se va haciendo la onda sonora. Por eso decimos que el sonido son ondas. Y por eso representamos gráficamente el sonido como ondas. Y en las DAOs, ¿qué es lo que vamos a ver en el momento de editar ondas? Formas de ondas. Ustedes dirán, pero las ondas nunca son tan bonitas, tan perfectas como estas senoides, ¿no? Por lo general son así.
Y claro, es que la perturbación no se produce de un modo regular. Esto tiene un sonido particular. Los que usan sintetizadores saben que tiene la sonoridad, el tono puro, ¿verdad? Que lo vamos a escuchar después. Pero el resto de los sonidos, y me refiero a todo el resto de los sonidos, no son tonos puros. O sea, no son ondas así bonitas y perfectas. No son ondas básicas. Son ondas complejas como es. Hago esto y en vez de pasar esto, está pasando a veces una cosa más compleja. Ese patrón, como las moléculas colisionan unas con otras, acá en vez de chocarse, así se han chocado así, de golpe, y eso ha producido que esto vaya más abajo, pero al mismo tiempo suba más arriba, y por tanto se choca acá, pero esta de acá, en vez de moverse así, se ha movido así. Esos patrones que se forman son los que determinan el timbre del sonido. Entre nosotros, una cosa así simplificada, solo la podemos hacer mediante medios electrónicos. Pero en general los sonidos musicales, los instrumentos, son formas de ondas regulares. Ahí está la respuesta de los sonidos musicales. Porque físicamente son regulares. Que van soniendo con una forma, pero que no varían mucho. En cambio, un sonido como el que les acabo de explicar, o qué sé yo, una palmada, tienen un nivel de irregularidad más alto. Y por eso no son musicales. Porque en cualquier momento cambian, y todo eso llega a nuestra percepción como una cosa, una mezcolanza. Para darles otro ejemplo, ustedes saben que en el agua, imagínense que están ante un charco o un arroyo, se echan una piedrita, puede producir unas ondas que se propagan circularmente. Depende de cómo la tiren, si la tiran así suavemente, puede producir una cosa irregular, bien bonita. Pero agarran, tienen una piedra, se mira la mala y van a ver que se hace salpicar una cosa más irregular. Entonces, utilizan esa analogía. La primera tiene un sonido regular que nosotros llamamos musical. Y del otro tenemos un ruido. Una expresión irregular. Nótese, sin embargo, insisto en este punto, que en ningún caso el sonido produce que las moléculas se desplacen. ¿Sí? Solamente se perturba y ya está. Para darles otro ejemplo de esto, imagínense en los estadios cuando hacen la ola americana. Están todos sentados, ¿no? Llega la ola y que se va. Pues no te vas con la ola. ¿Y ola? Es exactamente lo que pasa. Ahora bien, el sonido se propaga a través del aire gracias a su energía. Un sonido con poca energía como este, obviamente se va a propagar hasta cierto punto en el ambiente, va a chocar con ese ambiente y rápidamente va a perder energía, ¿no? Si pongo un altoparlante, el sonido va a tener más energía y por tanto se va a propagar a pesar del ambiente, es decir, a pesar de las paredes. Y lo van a poder escuchar allá, o acá, o aquí. ¿No? Siempre hay gente trabajando, también estudios en el techo. ¿Sí? Tiene que ver con la energía, ¿no? Si hago esto, por ejemplo, ¿pueden escuchar? Muy poca energía. Esa energía llegará, y yo puedo escuchar, voy a llegar por acá, ya, listo. Chao, perturbación. ¿Me acerco? Aquí puede escuchar. Hasta ahí me llega. Aquí ya no. Aquí ya pierde toda la energía. Solo siento mis dedos, pero no escucho nada. Un animal, sí. Entonces, eso es lo que tengo. Ahora bien, eso, quédense con esas ideas.
porque son lo que después vamos a estudiar como las características del sonido, ya poniéndole su nombre y apellido. Ahora bien, el sonido se transmite a una cierta velocidad. Y la velocidad, en realidad, está dada, está determinada por otras condiciones que no tienen mucho que ver con el sonido. Nosotros podemos emitir un sonido súper fuerte o súper suave, pero la velocidad va a ser invariable. ¿Por qué? Porque lo que la determina son las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, aquí dice que el sonido a una temperatura en un ambiente a 23 grados centígrados, que no es La Paz, será que si yo un día en Tarija, esta época de la no es Santa Cruz, porque ahí creo que llega a 30. Una noche cruceña se transmite a 345 metros sobre el mundo. Y la autoexplorada, bueno, hagan el cambio. Y mientras más calor es más veloz el sonido. De hecho, sí. Pero más que la temperatura como tal, porque digamos, en la radiación, tiene que ver con la presión del aire. Porque no es lo mismo la presión de aire caliente que de aire frío. Lo que también va de la mano de la altitud. En nuestro caso, por ejemplo, la presión de aire que a 2000 metros más bajo. Por lo que podríamos decir que técnicamente el sonido de la paz técnicamente el sonido de la paz se transmite a una velocidad menor. La temperatura y sobre todo La Paz tiene más latencia. Muchas cosas. Sí, no, porque evidentemente entre más subimos, más lenta va a ser el sonido, va a ser menos eficiente. Eso quiere decir que en la estratosfera, por ejemplo, se escucha menos que se escucha acá. Nuestro ambiente, no es mucha física, o sea acá. ¿Okay? Y eso quiere decir también, pudiéndonos imaginar, que en Marte, donde la densidad de la atmósfera es mucho menor, el sonido igual se va a transmitir de una manera menos eficiente. Imagínense cómo será estar en Marte. Obviamente no puedes estar sin nada que te proteja, ¿no? Pero haciendo el ejercicio de imaginar, si estuviéramos ahí parados en medio de una plana marciana y alguien nos gritara, probablemente no lo escucharíamos, aunque estuviera en la misma distancia a la que sí lo escucharíamos estando en la Tierra, porque la atmósfera es mucho menos densa. Eso quiere decir que entre más denso se hace un medio, mejor, más rápido se transmite el sonido. Por tanto, el sonido bajo del agua es más rápido que el del aire. Sí, efectivamente es 4 veces más rápido. La velocidad en el agua son unos 1100 metros. O sea, alrededor de eso, 1000 metros. 1000 metros es 1 kilómetro. De hecho, sería ejemplo de las ballestas. Por eso se comunica si está una porque el sonido transmite más velozmente la palabra. Imagínense un medio más denso, una barra de metal, por ejemplo, el sonido se transmite hasta 20 veces más rápido. Por ejemplo, si nosotros nos salimos aquí afuera y nos ponemos a golpetear aquí en la baranda,
y alguien pega su oído al otro lado, seguramente va a escuchar. Volando. Y no sé si alguna vez has visto esas películas del viejo oeste, que aparece un tipo, pega su oído en las vías del tren y se está cayendo. O incluso dicen, no, papi, que no está aquí. Es porque es verdad, es porque se puede. Sí, no, esto lo escuché una vez en mi colegio, un experimento de latas y con alambre de cobre. O sea, era de una gran distancia y se escuchaba por el teléfono. Claro, los clásicos teléfonos. El primer teléfono. Entonces, para que vean, entre más denso es el medio, más rápido. Obviamente eso para los músicos es irrelevante, porque no vamos a dar un concierto bajo el agua, ni dentro de latina, ni mucho menos dentro de metal. Eso es absurdo. Pero sí sirve por ejemplo, para la ciencia de los instrumentos. A la organología sí le sirve entender eso. No es lo mismo que si yo una flauta de madera que una flauta de metal. Pero obviamente eso es a nivel muy micro, entonces probablemente para nosotros no es relevante. Como no es relevante que de un punto de vista técnico el sonido se transmita más lentamente de la base de Santa Cruz, para nuestra percepción es lo mismo, ¿no? Medimos y evidentemente hay diferencia. No una diferencia significativa, son unos 5 metros de diferencia, pero para nuestro oído es lo mismo. No encontramos. La percepción ha evolucionado así. El cerebro redondea las cosas. A menos que seas, no sé, ya muy vivo, y te des cuenta, no, que no te lo crees. De todas maneras, ¿para qué sirve eso? No es un dato trivial. Cuando se hacen refuerzos sonoros, esto es fundamental, saber la velocidad del sonido. Porque, imagínense que tienen un concierto. Aquí está el escenario. Aquí está la banda. Yo soy pésimo dibujando. Pero así es verdad. Entonces, aquí detrás del cuate que está cantando hay un altoparlante. Eso se va a transmitir a, por decirle, la audiencia que está a unos 10 metros de distancia, ¿no? Entonces aquí estamos, los palitos, estamos ahí escuchando el concierto. Ok, a otros 10 metros ese sonido va a llegar después. 100 metros después va a llegar a un retraso. No va a llegar al mismo tiempo acá que acá, obviamente, porque hay una distancia. 500 metros, ya hablamos de un estadio, no sé cuántos metros, pero más o menos el estadio. Era lo que se llevaba a quitar la educación física. Alguien los quiere. Entonces, ahí estamos. De todas maneras, sigue siendo cierto. A medida que se va alejando, la entidad que percibe del emisor, el sonido va llegando más y más lejos. ¿Por qué? Por la distancia. Más retrasado, por la distancia. Entonces, si la banda está acá, y estoy acá en el último asiento de la curva opuesta del estadio, no voy a escuchar al mismo tiempo lo que estoy escuchando ahí. Ok, y probablemente incluso lo escuche, no probablemente, seguramente, quiero decir, con mucha seguridad, seguramente lo voy a escuchar también con menos energía. Entonces, la solución para eso es poner un altoparlante después. ¿Ves? Vamos a poner un altoparlante a mitad del camino para que escuchen los de acá, para que escuchen con la misma energía. Sin embargo, si estos dos altoparlantes reciben la señal al mismo tiempo, por la distancia va a haber un problema. Porque esto va a llegar antes que esto, y para los que estamos acá lo vamos a escuchar como si eso fuera una réplica de esto. Entonces vamos a escuchar dos señales.
a escuchar así, como si tuviera, como si fuera una especie de X. Entonces, el encargado de recursos humanos tiene que procurar que la señal de este tenga un retraso para que coincida con la de este aquí. Y así lo escuchemos esa repetición. Por eso las DAOs incluso dan la opción de introducir delay, es decir, retraso. Este también es un fenómeno que para grabar batería, yo les digo que grabar batería, si la logras es lindo, pero lograrla es un día. Para empezar el micrófono, ¿no? El micrófono, ok, suave, tienes que tener ahí algún par de cositas en cuenta y todo bien. Pero después editar batería y lidiar los problemas de fase, porque los dos micrófonos, considerando la distancia, están enviando cosas con retraso, tiempos, es jodido. Entonces, obviamente hay técnicas para hacer eso, ¿no? Pero, como les digo, es un problema que siempre se va a dar. Porque, claro, tu batería es de este tamaño, aquí hay un micrófono, aquí hay otro. Entonces, hay una distancia entre ellos, entre ti, o sea, entre vos y el emisor. Y eso al grabar vas a ver que no están en el mismo tiempo, no están sincronizados. Cuando uno graba con más de un micrófono, multimic, tiene sus problemas. Y eso al sumarse produce problemas típicos. Y ya los vamos a ver cuáles son. Pero de entrada les digo que uno ve las formas de onda, que si el micrófono overhead de la derecha, overhead de la izquierda, y tienen, no coinciden. Es por eso, porque toma en cuenta la distancia que existe. El sonido no es inmediato. Para la luz, tampoco. Pero para nosotros es irrelevante, porque sabes que la velocidad de la luz es imperceptible para nosotros. Pero el tema del sonido, al menos desde que existe el sonido amplificado y grabado, podemos percibir efectivamente. Entonces, por eso es importante conocer la velocidad de luz. Quizás para nosotros, ahorita, para probar la materia, no. Tal vez ni lo pregunto del examen, pero como pueden ver, no es un dato muy alto. Es como para decir, bueno, ¿alguna preguntita hasta aquí? Una pregunta. ¿Cómo se obtienen los sonidos del espacio? ¿Mediante qué procesos se obtienen? Sonido. El problema de los sonidos que supuestamente se capturan en el espacio, como por ejemplo la música de las esferas, que no es otra cosa que las emisiones de los planetas electromagnéticos, magnéticas. No sé exactamente cuáles son los métodos de grabación, de captura, para ser más específicos, pero para que nosotros los podamos escuchar, tienen que traducirlos. Tienen que traducirlos a frecuencias que estén dentro del programa de televisión. Entonces, por decir, están grabando, qué sé yo, las emisiones magnéticas de Marte. Eso va a arrojar cierta información, ¿no? Que por ahí se ha captado una frecuencia sobre los 50.000 hercios, con una interferencia que oscila en los 70.000 hercios, porque eso lo hemos registrado, lo hemos traducido a datos, realmente. No es que salen con su micrófono y con su célula cámara. Perciben, ¿no? Toman toda esa información de la radiación del magnetismo. Y después eso dicen, bueno, esto hay que estar a 100.000 hercios, lo vamos a ralentizar hasta que llegue por lo menos a los 15.000 hercios y ya la gente lo puede escuchar. Eso es lo que hace. Entonces, cuando nosotros escuchamos sonidos, que los hay, también no están escuchando lo que realmente es. Es como escuchar una canción lenta, que también hay como una tendencia
con canción ralentizada y con reverberación. Sí. Básicamente eso es lo que hace. Y lo propio es con las imágenes de los telescopios, ¿no? Porque llega el James Webb es alucinante, pero no es lo que en algún momento puedes pararte sobre tu nave y sacar un foto y vas a ver eso, ¿no? Es una serie de procesos que traducen esas imágenes que de otro modo serían irrepetibles a nuestra vista, por además de la distancia, a otras cosas que podamos ver. No solo cosas locas, obviamente, así que con licencias artísticas, que también las hay, que te ponen así en un planeta, con amigos, y los libros que alucinando. Eso no hay. Lo que manda la NASA, si bien no es así una toma idéntica de lo que está pasando en ese momento, sí es lo más, digamos, lo más cercano. Es decir, lo más cercano a lo que es licencias artísticas, a la elaboración, tanto en imagen como en sonido. Porque el espacio es una cosa tan grande, tan vasta, que nos excede. Por eso les digo, en la práctica, lo más cercano que vamos a tener al espacio exterior es ver las imágenes que mandan los científicos y creer en ellas. Creer en ellas. Que bueno, en todo caso, la gente cree en algo. Cree en la ciencia, cree en el mundo, cree en algo. A la fila no. No, hay No nos tenemos que no. Pero el espacio es para mí. Ahora yo me acuerdo que una vez me pidieron hacer una música que más o menos sonara a esas frecuencias que capturan del espacio. Y yo lo hice con sintetizadores generando ruido y aplicándole sintetizadores de baja frecuencia para cambiarlos suavemente. Y la verdad es que hacerlo era un poco duro porque era sin meterle ruido y todo en mi cantidad. Pero después, no sé, por algún modo es satisfactorio. Es lo que les decía aquí. Adentrarse en ese tipo de mundo, que no es una cosa nada, no nada. El ruido existe en la naturaleza. Y tratar de incorporarlo. Claro. Bueno, ahora una pequeña consideración un tanto filosófica. Esta idea de que el sonido realmente existiría o importaría si no existiéramos nosotros para describirlo, para darles importancia. Es una pregunta que por supuesto no tiene solución. Que no pueden decir sí, el sonido existe a pesar de nosotros, porque no es cierto. El sonido existe a pesar de nosotros y siempre va a existir, siempre ha existido. Es una cosa inmutable. Pero por eso no digo si realmente existe. La pregunta es ¿por qué? Y eso lo trasladamos a la música. Realmente la música importa, es superior a la fe para nosotros. La respuesta es que no. Una vez que se extinga la civilización, se va a extinguir. No va a importar. No va a haber música, digamos, que trascienda a las estrellas ni nada. Son con canciones. Imagínate que toda esta aula es el espacio y la zona es. Imagínate que
en el extremo remoto caso, digamos, de que exista una civilización capaz de viajar por el espacio y encontrarse con el sol. Eso es una placa. Claro, o sea, imagínate que incluso transmitiendo cosas, porque vamos a transmitir que si la novena sinfonía, que la ve, no sé si la novena trama, pero creo que sí la ve. Esas ondas evidentemente van a viajar por el espacio. Pero hasta que lleguen a algún lado, ni siquiera digo hasta que lleguen a los lugares, hasta que choquen con la luna, pasar muchos siglos. Es peor el siglo. Y eso les digo para darles una idea de lo grande que es toda la naturaleza. Y los científicos dicen que obviamente no está descartado que pueda existir otra civilización extraterrestre. No es impensable, ¿no? Puede haber las mismas condiciones en otra parte del universo. El tema es que, estudiando el devenir de la civilización humana, sería un poco, quizás sería del todo imposible que exista una civilización que esté mucho más avanzada que nosotros. Toda vez que nosotros quizás ya estamos llegando al límite de nuestro potencial. Sé que eso suena un poco pesimista, pero probablemente no nos queda muchos siglos más. Entonces, los siglos no de que pueda desarrollar un sistema que permita viajar las distancias que existen en el universo. Entonces, si ese es el devenir lógico de cualquier civilización, entonces no se puede pensar que sí haya habido una que haya remontado eso y que esté en un estadio tan avanzado que hayan podido solucionar el tema del viaje por el espacio. Yo tengo una duda, digamos, supuestamente no existe ninguna civilización más avanzada, pero ¿qué tal si, digamos, existía antes? Porque sabemos que la distancia entre planetas es años luz, ¿no? Pero ¿qué tal si le daba igual un sonido que sea otra frecuencia que no podemos escuchar? Como que del otro lado intentaron, pero nosotros nunca. Sí, porque no tenemos la frecuencia en que ya se lo hoy. Y viceversa. Déjame ver si entiendo. Supuestamente hay grabaciones de radio. El tema de la luz es salvaje, pero el tema del sonido puede ser que. ¿Esta es nuestra frecuencia? Bueno, sí, puede ser. No nos sirve para nosotros porque todavía no somos en esa frecuencia ni tampoco hemos evolucionado para captar o producir esa frecuencia. Ok, eso es cierto. Y eso también es cierto incluso en la propia Tierra. Pero ¿qué tiene que ver con o sea, tú dices que la existencia se relaciona con esa frecuencia? Puede ser, digamos, alguna civilización que todavía está enviando esas señales, pero como la distancia de tiempo entre planetas o incluso entre galaxias, sumamente, digamos, tiempo es más extenso, ¿no? Por así decirlo. Ha llegado, pero nunca lo hemos escuchado. No, pero tiene razón, es verdad. Y es lo que nosotros hemos hecho. Claro, que es insalvable. Porque las transmisiones, incluso lo que ustedes hablan, no existen. Una de dos. Entonces muchas se han debido fugar hacia el espacio, la relación con mi pareja. Y está ahí dando vueltas en el espacio. Pero miren, esto es una cosa tan chica que en algún momento va a perder energía, o se la va a absorber, qué sé yo, algún cuerpo, o simplemente va a ocurrir que nunca va a tocar nada. Porque en el espacio las distancias son tan grandes que no pueden tocar, es bien improbable que las cosas se toquen, es una cosa difícil de comprender, pero supuestamente es así. Ya no soy astronauta, pero no sé si han visto la película de Sandra Bullock, Gravedad. Supuestamente, o sea, es un astronauta que está allí haciendo reparaciones en su módulo y aparece una oleada de basura espacial que aparecen así súper aceleradísimos, los embisten y entonces se va al diablo, que la changa se queda
Bueno, supuestamente, según la ciencia, eso no es todo cierto. Si hubiera una forma de la Tierra, para empezar, estaría extremadamente acelerada y no podría ver pero por otro lado, sería muy probable que realmente es una cosa que estaría muy dispersa, no sería un clúster así de basura que llegaría así como si tira una pelotita. Sería una cosa que ocuparía un gran espacio. Entonces, por ahí sería muy posible vivir directo. Sería mala suerte. Sería extremadamente, pero una suerte, pero así. Un trillón. Y de hecho ese es el problema del viaje a la velocidad de la luz. Estás tan acelerado que no sabes con qué te vas a chocar. Y por lo mismo te chocas con una toca que puede producir un daño bestial. Porque en el espacio todo está acelerado. Porque como no hay resistencia, entonces los cuerpos no hacen más que acelerar y acelerar. Entonces literalmente si tiras una monedita en el espacio, se sale de la influencia, digamos, de la gravedad y comienza a acelerar. Y eventualmente llega a una aceleración tan tremenda que eso puede ser fatal para el cuerpo. Sería mala suerte para esa civilización. Pero realmente sí es una muy buena cosa. Como le digo, la chance de que colisione con algo es tan remota por la distancia, por el espacio de cabalita. Y de hecho, prueba de eso es nuestro planeta. No lo entiendo, hay cosas pasando cerca, pero que no le dan. Alguna vez le dan, como a Rusia hace unos años. Y a los dinosaurios. Peor ahí hace trillones de años. Imagínense todo lo que está pasando, no le dan. Y obviamente, no solamente, en nuestro caso, obviamente, es por otras cosas más, por la influencia de Júpiter, por un gran escudo, la influencia de la luna, todo, en general. Pero eso reduce las chances, pero aunque tuviera esas chances, igual sería muy remoto, muy distante las ocurrencias de cosas que pasan. Siempre hay esas noticias de va a chocar un meteorito y lo que sea, pero es como que pero ni siquiera tan cerca, es como que. Claro, estos 4 pasos. La NASA los menciona, ¿no? Ya va a pasar el meteorito, vamos a ver. No, mentira. Estos días, tan nublado, no va a poder hacer nada. El cometa verde, ¿no? Es como ese meme que dice expectativa de un cometa. Sí, en realidad no. Pero bueno, entonces imagínense transmisiones de ondas como las que mencionaba aquí, el compa, igual. Puede haber, quién sabe qué habrá ahí flotando en el espacio. Y de hecho, ese es el tema de una película basada en una novela de Carl Sagan, un gran científico, Contacto. Es de unos extraterrestres que se comunican con la Tierra, pero se comunican, o sea, lo que los extraterrestres recibieron fueron discursos de Hitler. Pero por las distancias recién lo recibieron, qué sé yo, unos 40 años después. Y ellos envían como respondiendo, envían su señal, llega 40 años después a la Tierra. Y la gente, una científica, pues capta eso. Y es el mismo discurso de Hitler, pero incluyen algo que un cierto pedazo de información que interpretándolo pues es un mensaje. Entonces la changa con eso agarra y dice, no, ahora sí voy a buscar, y toda una serie de mambo, ya, vean la película. Pero el tema es este, que justamente transita por esa idea de las emisiones. Las emisiones están rodando en el espacio y se las puede recibir. Así como nosotros en algún momento podríamos recibir. Pero obviamente hay características como el tipo de frecuencia y tal, o simplemente el hecho de que una emisión es una energía muy débil, que también dificulta la probabilidad, disminuye drásticamente la probabilidad. Porque al final todo es probabilidad en el
Sí, por Dios, tocó. Sí, tocó. Esto es un ¿Cómo vas a ver el examen?